Hola, bienvenidos a la cuarta unidad del curso de jardinería. Aquí hablaremos de las labores culturales. Bueno, se definen labores culturales aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante la producción de cualquier tipo de planta, ya sea a campo abierto o en agricultura protegida. Es decir, pues todo lo que encontramos como jardines externos, plantaciones externas, perdón, o también cuando son bajo invernadero. El objetivo principal de realizar estas actividades es brindarle las condiciones y los requerimientos que las plantas necesitan para crecer. Entonces, las labores culturales las vamos a describir acá, pues de las que vamos a hablar. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo del cultivo, pero acá vamos a hablar en general para los vegetales. Entonces, partimos de la preparación del terreno. Sabemos que previo a la preparación del terreno ya tenemos identificado nuestro suelo mediante sus propiedades físicas y químicas para poder saber qué tenemos, de qué partimos en ese momento. Entonces, en la preparación del suelo, vamos a mirar ahorita ampliamente de qué se trata. La fertilización, que son las adiciones que se le dan al suelo, dependiendo de ese mismo análisis y dependiendo del cultivo que vayamos a plantar. Siembras y trasplantes, ahí vamos a ver cómo sería la labor de siembra y algunos árboles o vegetales que necesitan ser trasplantados. Caso, por ejemplo, de los que fueron germinados como semilla, que se tienen en un sitio especial y que después se pasan al sitio definitivo. Vamos a hablar del tutorado. No todas las plantas lo necesitan, pero sí es una labor cultural. La adición de riego, los tipos de riego que existen, el deshierve, el control de plagas, vamos a ver un poquito sobre eso, la reposición de plantas y por último vamos a ver eh, lo que son las podas y cuáles árboles necesitan ser podados. Estas son las labores culturales de las que vamos a hablar. Vamos a iniciar entonces con la preparación del terreno o la preparación del suelo. Entonces, ¿cómo se define? La preparación del terreno es acondicionar el terreno para la siembra y se pueden utilizar tecnologías modernas, caso de cuando se utilizan mecánicamente algunos aparatos o la tecnología tradicional, que es la tecnología, bueno, porque si de todas maneras estamos hablando de preparación, también se utilizan ciertas prácticas que son manuales, pero que ahorita, por ejemplo, en la agricultura, en la agricultura con un manejo agroecológico, la permacultura y otros tipos de agricultura están muy enfocados a la preparación manual del suelo. Pero de eso vamos a hablar aquí un poquito porque si hay una diferenciación, pues, ahí hay un porqué, ¿cierto? Bueno, aquí se esa preparación de los cultivos se utiliza para todo, o sea, el terreno es necesario prepararlo, acondicionarlo para poder sembrar en todo, ¿cierto? Tanto hortalizas como ornamentales, como árboles frutales, etcétera. Bueno, yo les voy a compartir un video donde hablamos de la preparación del suelo y los tipos de arado. Esta es para una preparación ya mecánica que es con ciertos aparatos. Les voy a compartir este videito y más. Después de este conversamos sobre la preparación manual.
Bueno, entonces en esa parte de la preparación del terreno, quise compartirles el video para que conozcamos pues la preparación del terreno mecánicamente. Esta maquinaria se utiliza para grandes extensiones, normalmente se utiliza en agricultura extensiva, pero simplemente era como para ambientar los tipos de mecanización que existen del suelo. Sin embargo, la preparación del suelo manual es la que más se maneja, es la que se utiliza los palines para arar la primera capa de unos 20, 30 centímetros de suelo, dependiendo, claro está, del tipo de cultivo que vamos a implementar. Pero básicamente nosotros trabajaríamos con con la preparación manual. Y les decía ahorita, pues ahorita hay una tendencia en el cuidado del suelo, porque recordemos pues que el suelo, entre menos sea arado, mucho mejor, porque así no se afecta su estructura. Eh, lo que se está haciendo en este momento es simplemente hacer un aullado directamente en el sitio donde se va a sembrar la planta, arar lo menos posible, movilizar lo menos posible la capa, la primera capa y adicionar abono orgánico para enriquecer de nutrientes y para que se maneje la permeabilidad y pueda pasar el agua libremente por estas plantas. Entonces, en la preparación del terreno, esa es prácticamente la forma de hacerlo. Otra labor cultural es la fertilización. ¿Qué es la fertilización? La fertilización es la aplicación de sustancias nutritivas al suelo o al sustrato para mejorar sus propiedades físicas y químicas, para mejorar la calidad de este suelo y para favorecer el desarrollo de las plantas. Retomamos de nuevo, según el cultivo, los nutrientes que requiera. O sea, no es que siempre vamos a aplicar, por ejemplo, lo que conocemos básicamente como el NPK, el triple 15. No, es básicamente el requerimiento de la planta que vamos a fertilizar, porque no es posible hacer una fertilización y como ya lo hemos visto y también lo vamos a ver en los posteriores módulos, la nutrición vegetal no es tan genérica, ¿cierto? Necesitamos conocer las condiciones de una planta específicas y partiendo de ahí haríamos una fertilización. Aclarando eso, entonces tenemos dos tipos de fertilizaciones, la fertilización química y la fertilización orgánica. La fertilización química está basada en los fertilizantes que son comprados en tiendas de agroquímicos, sí, las que compramos ya con fórmulas establecidas y donde esta fertilización es sintética. Esa es como su mayor diferenciación. Y dentro de esa fertilización está tanto la edáfica, que es como la para los suelos directamente, y la foliar, que es la que se aplicaría eh, a las plantas en su parte superficial. Habíamos hablado que las plantas se alimentan por la raíz, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a aplicar la fertilización más que todo edáficamente, que es al suelo o al sustrato. Sin embargo, existen unas fertilizaciones foliares que ayudan
a unas funciones específicas de nutrición en las plantas. Entonces, esa fertilización foliar se utiliza, también hay unas de fuentes orgánicas que se pueden aplicar foliarmente. Sin embargo, estas son más que todo como, yo lo diría como un complemento a la edáfica, pero nunca va a reemplazar a la fertilización edáfica. Entonces la fertilización foliar es un complemento, es algo adicional que se utiliza para aplicar foliarmente, pero es como un complemento que se realiza a la fertilización. Y la fertilización orgánica es la que nosotros conocemos como los compostajes, el humus, todas estas fuentes orgánicas que se realizan a nivel de finca o que también se pueden comprar, pues, porque ya hay, en el mercado ya hay demasiada oferta de fertilización orgánica, tanto foliar como edáfica también. Entonces, básicamente, en la fotografía vemos un señor aplicando un producto al boleo, que es como se aplica, parece ser que eso es un pasto que aplica pues como una fertilización. Eh, Esa es una manera, ¿sí? Pero de igual forma hay muchísimas formas de fertilizar. Como vemos acá, estamos dando es como una generalidad de que ustedes sepan los tipos de fertilización que existen y, y la puedan llevar a cabo. Bueno, otra labor cultural es la siembra. En la siembra existen pues varios tipos de formas de sembrar. ¿En qué consiste esta siembra? En ubicar una semilla o un material vegetal en el suelo. ¿Para qué? Para que éste se desarrolle y siga su proceso. Cuando tenemos siembras directas en el suelo, acá, por ejemplo, la foto parece ser que es un cultivo de flores. Los que han trabajado en flores o conocen el proceso de las flores, que algunas son bajo invernadero, algunas no todas, pero la mayoría bajo invernadero, eh, lo que se hace es que se siembra un esqueje que previamente fue enraizado en un sitio diferente al cultivo donde va a estar directamente ya desarrollándose la planta. Entonces, esa siembra puede ser, esas siembras pueden ser directas o trasplantadas. Entonces, el caso que les acabo de decir es una propagación vegetal por esqueje, como está en la fotografía, extraída de un sitio donde la planta estuvo con unos cuidados mayores, donde allí tuvo su sistema, el desarrollo de su sistema radicular y por ende fue trasplantada acá. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las semillas. Hay tipos de propagación que requieren de semilleros, que requieren de un cuidado inicial de la planta mientras la semilla germina y produce su raíz y sus primeras hojas. 2, 4, 6 hojitas que van a servir de, de estabilidad a la planta para ya llevarla al lugar definitivo de siembra. Entonces, por eso está dividida entre directas y trasplantadas, porque también existen algunas que ya son simplemente pasadas de un lugar a otro o son sembradas directamente en el suelo y ahí se siguen desarrollando y nunca las van a mover de ahí. Son sembradas en el sitio definitivo. Pero para efectos de nosotros pueden existir tanto que vienen de un germinador y que pasan al sitio definitivo o también que fueron esquejes que hacen como las veces el del germinador, pero no se llama así simplemente porque la que germina es la semilla, el esqueje no germina, el esqueje emite brotes nuevos, porque recordemos en el módulo anterior cuando vimos los tipos de propagación, un esqueje es una partecita de una planta grande que ya tomamos una parte, un esqueje y lo sembramos, ¿cierto? Entonces es diferente el tipo de propagación. Pero para efectos de explicar la siembra, pues es el lugar donde se ubica el material vegetal para que siga su crecimiento ahí. Y por ejemplo, en el caso de los árboles frutales o de los arbolitos ornamentales que se traen del vivero, ya tienen una raíz, pero son sembrados directamente en el sitio donde se estableció el jardín.